Hola, mi nombre es Juliana Segura, estudiante de primer semestre de microbiología de la Universidad Libre. Y en este podcast vamos a hablar sobre el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico o ADN cambió para siempre la comprensión de la genética, el estudio sobre cómo se transmite la herencia física y fisiológica de generación en generación. La molécula de ADN se identificó por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX. Un siglo después, a mitad del siglo XX, empezó la edad dorada de los descubrimientos en genética, cuando se definió la estructura y el funcionamiento del código genético. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos, observó que dentro de las células había una sustancia aislada rica en fosfato, sin azufre y resistente a las proteasas, algo que no correspondía a la estructura típica de los lípidos o proteínas. El biólogo bautizó esta molécula como nucleína, ya que se encontraba en el núcleo de todas las células estudiadas. Entre 1885 y 1901 la composición química del ADN empezó a definirse. En 1889 Richard Altman, patólogo alemán que había sido discípulo de Friedrich, definió esta sustancia con el término ácido nucleico. Por su parte, el médico alemán Albert Kossel descubrió la existencia de hidratos de carbono y de sus compuestos o bases nitrogenadas a las que llamó adenina, guanina, citosina y timina dentro de la molécula del ADN. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1910. Con el pasar de los años se daría la revolución del ADN, ya que en el siglo XX empezó con grandes avances en la investigación del ADN. Durante la década de 1920, el bioquímico ruso-estadounidense Phoebus Levene determinó que la existencia del ARN, otro ácido nucleico necesario para la transmisión informática genética. Levene también detectó la presencia de grupo fosfato y un tipo de azúcar llamado ribosa, dos componentes imprescindibles en la formación del ADN. Más tarde, el bioquímico descubrió que el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas se unían para formar nucleótidos. Durante los años siguientes se llevaron a cabo varios experimentos que concluyeron que el ADN era la molécula responsable de la herencia. Los estudios del microbiólogo Frederick Griffith y los hallazgos de Oswald Avery en 1944, así como los experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase en 1952. El avance más importante en este campo se produjo en 1953 cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demostraron la estructura de doble hélice del ADN. Recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962 junto al físico Maurice Wilkins. Sin embargo, su hallazgo no hubiera sido posible sin la labor de la química Rosalind Franklin, responsable de la famosa fotografía 51, que revelaba la forma helicoidal de la molécula del ADN. Wilkins, que compartía laboratorio con ella, tomó la fotografía sin su permiso, y gracias a eso el gran descubrimiento. Una vez descubierta la forma y composición del ADN, los estudios más recientes se centran en su funcionamiento, ver qué reacciones químicas se producen dentro de la célula para intentar reproducirlas en el laboratorio. De esta forma, las técnicas de edición genética tienen como objetivo modificar el código genético de algunas células cuyo ADN es incorrecto o dañado, lo que puede provocar trastornos y enfermedades. Hoy en día la doble hélice del ADN es probablemente la más emblemática de todas las moléculas biológicas. Ha inspirado escaleras, decoraciones, puentes peatonales y entre otras estructuras. Y la verdad es que concuerdo con los arquitectos y diseñadores. La doble hélice es una estructura admirable, cuya forma se acopla con su función de manera extraordinaria. Pero la doble hélice no siempre fue parte de nuestro léxico cultural. De hecho, hasta la década de 1950 la estructura del ADN seguía siendo un total misterio. Ahora retomemos un poco lo que les conté al inicio para hablar concretamente de cuáles son los componentes del ADN.
Hablamos de que el trabajo del bioquímico Phoebus Levene y otros científicos del tiempo de Watson y Crick sabían que el ADN se componía de subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido básicamente estaba formado por un azúcar, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas, que ya sabemos que son la adenina, la timina, guanina o citosina. Las bases citosina y timina, que solo tienen un anillo, se llaman pirimidinas, mientras las bases adenina y guanina, que tienen 2 anillos, se llaman purinas. Los nucleótidos del ADN forman cadenas unidas por enlaces covalentes, los cuales se forman entre azúcar desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato del siguiente. Este arreglo resulta en una cadena alternante de grupos desoxirribosa y fosfato en el polímero del ADN, estructura conocida como el esqueleto azúcar-fosfato. Otra pieza clave de la información relacionada con la estructura del ADN la proporcionó el bioquímico austríaco Erwin Chargaff, quien analizó el ADN de diferentes especies y determinó su composición de bases adenina, timina, citosina y guanina. Este científico hizo varias observaciones claves, las cuales se llamaron las reglas de Chargaff. Estas mencionan que las bases nitrogenadas no se encontraban en cantidades iguales, como algunos modelos de la época hubieran predicho. También se menciona que la cantidad de bases variaba entre especies, pero no entre individuos de la misma especie. Y también algo muy importante es que la cantidad de adenina siempre era igual a la cantidad de timina y que la cantidad de citosina siempre era igual a la cantidad de guanina, es decir, adenina igual timina y guanina igual citosina. Estos descubrimientos resultaron cruciales para el modelo de Watson y Crick en la doble hélice del ADN. Pero entonces, ¿quiénes son estos personajes Watson y Crick? Les contaré. A principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron un famoso modelo de la doble hélice de ADN. Fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta carrera científica, y en la que otros como Linus Pauling, quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas, también trataba de encontrar el modelo correcto. En lugar de realizar nuevos experimentos en el laboratorio, Watson y Crick principalmente recolectaron y analizaron fragmentos de información existentes y los juntaron de formas novedosas y reveladoras. Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fueron producto del trabajo de Rosalind Franklin, quien mencionamos anteriormente, una química que trabajaba en el laboratorio del físico Maurice Wilkins. Franklin era una experta en una poderosa técnica para la determinación de la estructura de moléculas conocida como cristalografía de rayos X. Cuando la forma cristalizada de una molécula como el ADN se expone a rayos X, los átomos en el cristal desvían algunos rayos y forman un patrón de difracción que da pistas sobre la estructura de la molécula. Toda esta información sobre la doble hélice fue un impacto para esta época. La estructura del ADN abrió la puerta para entender muchos aspectos sobre su funcionamiento, como la forma en que se copia y la forma en que la célula utiliza la información que contiene para hacer proteínas. El modelo de Watson y Crick marcó el comienzo de una gran era de descubrimientos de la biología molecular, el modelo de los descubrimientos que permitió formar los cimientos de una gran parte de las investigaciones de la vanguardia actual de la biología y la biomedicina. Hoy en día, comprender la estructura del ADN ha permitido a los científicos modificar el material genético de las células. Esto es llamado ingeniería genética. Con esto es posible recortar un gen de un organismo y colocarlo en el ADN de otro. Cuando esto se intentó por primera vez en la década de 1970, era un proceso complejo y largo, pero lo han simplificado y acelerado avances tecnológicos tales como las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, que han resultado particularmente útiles. En teoría, hoy en día los genetistas pueden unir cualquier gen a cualquier otro y se han probado combinaciones chocantes como la inserción del gen para producir seda de araña en ADN cabra para que las cabras den leche rica en proteínas. Con genes modificados también se producen hormonas y vacunas.
Esto ha sido todo por hoy, con esto concluyo mi tema, muchísimas gracias por su atención.